En este tramo de la presentación vamos a hablar de las generalizaciones, es decir, a partir del modelo que acabamos de estudiar y de analizar, vamos a deducir algunas relaciones de carácter más universal para ver la potencia de estos modelos de programación lineal para representar situaciones de la realidad. Vamos a retomar entonces nuestra formulación, más bien nuestra solución del problema de la dieta del costo mínimo. Lo vamos a repasar someramente. El valor de la función objetivo es 10,74 unidades monetarias o pesos. Recordamos que la consigna era determinar la mezcla de ingredientes o de materias primas para conformar un balanceado para alimentar aves que satisficiera ciertos requerimientos nutricionales. En rigor, los requerimientos nutricionales están expresados en esta sección de nuestro informe de soluciones, de nuestros reportes de soluciones, que están en el archivo dieta costomínimo.out.sol, eso es indistinto. Y vamos a repasar brevemente qué significa esta parte del informe. Como ven, en la fila 2, en la fila 1 está resumido el valor de la función objetivo, está repetido el valor de la función objetivo, y acá se nos recuerda que es un mínimo. En la fila 2 está expresada el resultado de esa restricción con la cual nosotros controlábamos la cantidad de alimento balanceado. En este caso estamos produciendo 1 kilo de balanceado, de forma tal que la mezcla de materias primas debe dar 1 kilo, según la condición que hemos impuesto en este problema. Y esa mezcla de 1 kilo de balanceados debe contener o debe satisfacer ciertos requerimientos nutricionales que se expresan como rango o como umbrales. En la mayoría de los casos son rangos y en algún caso es un umbral. Repasemos. Hay un requerimiento nutritivo establecido para la proteína cruda, que está en la fila 3. Nuestro balanceado entrega 135 gramos de proteína cruda por kilo de balanceado, esas son las unidades físicas, y el requerimiento era que ese valor estuviera entre 135 y 145. Como ven, está en la cota inferior, con lo cual satisface el requerimiento. Repasemos rápidamente de nuevo que activity, es el nombre de la columna en el cual se nos informa el resultado de la ecuación que describe a la restricción, y cota inferior y cota superior describen los valores mínimos y máximos que le hemos impuesto a esa restricción. Así que lower bound y upper bound son cota inferior y cota superior respectivamente. El siguiente requerimiento nutritivo es el de fibra bruta, el balanceado que podemos conformar con nuestros ingredientes. Contiene 50 gramos de fibra bruta por kilo de balanceado y se nos requería que ese valor estuviera entre 30 y 50, con lo cual también hay satisfacción del criterio. El requerimiento de la lisina está satisfecho con 17,28 gramos de lisina por kilo de balanceado, y el valor requerido era que sea mayor o igual a 5,6 gramos por kilo. Recuerdo que este 999 era una cota superior, absurdamente alto para que el solver pudiera trabajar con una cota superior, pero que no limitara o restringiera el valor de la función objetivo. El requerimiento nutritivo del calcio en nuestro balanceado se manifiesta con 23 gramos de calcio por kilo de balanceado. Se nos pedía que estuviera entre 23 y 40, satisfecho. El requerimiento del fósforo se nos pedía entre 4,6 y 6,5 gramos de fósforo por kilo de balanceado, y nuestro balanceado entrega 4,6. Y con la sal el requerimiento era que estuviera contenido entre 3,7 y 6, y el contenido de sal de nuestro balanceado es de 3,7 gramos de sal por kilo de balanceado. Para obtener estas prestaciones o para cumplir con estos requerimientos nutritivos, esta es la mezcla de mínimo costo. El mínimo costo es 10,74 y la mezcla contiene de los 8 ingredientes potencialmente empleables,
o que pusimos a disposición del algoritmo de optimización, la solución óptima usa 6 de los 8. No usa granos de maíz ni usa afrechillo de arroz. Pero sí usa grano de trigo, aproximadamente medio kilo, salvado de trigo, aproximadamente 400 gramos, y el resto, los aproximadamente 100 gramos restantes, se conforman con un concentrado comercial, 24 gramos, con harina de hueso, 2,2 gramos, con carbonato de calcio, 54 gramos, y con 3,7 gramos de sal. Esta es la mezcla, entonces, que tenemos que procesar para luego darle la forma apropiada para que constituya un alimento para aves, en la forma de pellets probablemente, con estas prestaciones o estos requerimientos nutritivos satisfechos expresados como rangos, es decir, con valor mínimo y máximo. Para llegar a esta solución nosotros habíamos definido este modelo que, reitero, aprovechándonos de la prestación de GenomeMatPro, separa el problema, el modelo simbólico, algebraicamente escrito, de los datos. Aunque los datos estén en el mismo archivo, en la parte simbólica no hay participación de los datos cuantitativamente expresados, porque eso después son compilados en un problema en el formato que espera el solver, por el propio solver, en nuestro caso el de GLPK. Para llegar entonces a nuestra dieta de costo mínimo, nosotros habíamos definido dos conjuntos, uno se llama materias primas, el otro se llama requerimientos nutritivos, y para esos dos conjuntos, o con esos dos conjuntos, hemos definido otros atributos importantes de este modelo. En principio, hemos dicho que nuestra variable de decisión son el peso de las materias primas o de los ingredientes que vamos a mezclar para conformar el balanceado, y en esta declaración estamos diciendo que la variable de decisión está doblemente acotada, que va a haber un mínimo y un máximo que nosotros podemos especificar para el uso de las materias primas o de los ingredientes para conformar nuestro balanceado. Eso es algo que habíamos incorporado por la vía de la parametrización. Entonces tenemos acá un mínimo y un máximo que están declarados acá junto con la declaración de la variable, que deben ser respetados en el empleo de las materias primas o de los ingredientes. Por eso esos parámetros se indican con el conjunto materias primas. Y el otro conjunto, el de requerimientos nutritivos, se usa para indizar las prestaciones del balanceado, es decir, los requerimientos, los condicionantes que se establecen sobre el balanceado y que son los que nosotros acá en el modelo hemos escrito en las restricciones, tanto a la izquierda, en min, como a la derecha, con max, de una ecuación que nos decía cuánto contribuía cada materia prima al requerimiento que se estipulaba para el balanceado. Esa conversión de materia prima a requerimiento es la que nosotros informábamos de manera unitaria con el parámetro contenido. Así que contenido es un parámetro que transforma o que convierte de manera unitaria la contribución de las materias primas a los requerimientos nutritivos, ¿sí? Esos son los que constituían el cuerpo principal de nuestra tabla cuando presentamos la tabla sintética y compacta que representaba todo el problema, es la que estoy destacando en este momento, y decía, bueno, que un kilo de grano de maíz provee 78 gramos de proteína cruda. Esa es la interpretación, así que es la tasa de conversión unitaria de materia prima a requerimiento en nuestra interpretación corriente del problema. Así que ese parámetro, esa parametrización requería que hubiera dos conjuntos para indizarla, uno para identificar la materia prima de la que estábamos hablando y otro para identificar el requerimiento nutritivo del que estábamos hablando. Y era en la intersección de ambos en la que se producía la declaración del coeficiente o de la constante que queríamos emplear. Bueno, con esos coeficientes construíamos
las ecuaciones de restricción y cada una de las ecuaciones de restricción estipulábamos en el problema que queríamos que se obtuviera una solución que fuera mayor o igual a un mínimo y menor o igual a un máximo. Eso lo parametrizamos también en dos filas en la declaración de requerimientos nutritivos mínimos y máximos indizados por el correspondiente conjunto de requerimientos nutritivos. Bueno, con eso es que obtuvimos nuestra solución y la idea ahora es que usando diferentes representaciones de este mismo modelo algebraico, veamos otros problemas que pueden ser resueltos con la misma lógica de mezclar ingredientes para obtener productos con ciertos requerimientos, en este caso el balanceado. Para ello vamos a volver a la presentación. Voy a sacar. Y esto es lo que vamos a hacer ahora entonces, es a partir de, de una cierta revisión de representaciones, concretamente, es decir, de una nueva semántica para nuestro mismo modelo algebraico simbólico, vamos a tratar de ver otros problemas que pueden ser resueltos con esta misma representación. Por un instante pensemos que lo que nosotros hemos llamado materias primas o ingredientes, y en nuestro ejemplo de la dieta del costo mínimo eran granos de trigo, granos de maíz, salvado de trigo, afrechillo de arroz, el concentrado comercial, etcétera, etcétera, que a esas materias primas a partir de ahora las llamamos insumos. Y que a los requerimientos nutritivos de los que estábamos hablando en nuestro problema, contenido por kilo de proteína bruta, de lisina, de fósforo, de calcio, etcétera, a esos requerimientos nutritivos ahora los llamamos productos, es decir, cambiamos las denominaciones. Entonces podemos definir que cada insumo I, que ahora este es el nuevo nombre para las materias primas, nosotros queremos determinar una cantidad a emplear en la mezcla que debe estar contenida entre un valor mínimo y un máximo. ¿Sí? Entonces min insumo I, min y max insumo I van a ponerle cota inferior y cota superior a una variable de decisión que se va a llamar X, es más simbólica que antes subí, que en nuestro caso mide la cantidad de insumos. Vamos a determinar la cantidad de insumos que vamos a emplear en una mezcla y esa cantidad debe estar entre un mínimo y un máximo. Si a esa cantidad la multiplicamos por un coeficiente de precios o de costos, entonces vamos a ser capaces de construir una función de costo y si a esas cantidades también las multiplicamos por coeficientes de conversión de insumo a producto, entonces también vamos a ser capaces de estipular requerimientos de producción, como estamos tratando de hacer con esta interpretación. Entonces este problema podría describirse como el problema de encontrar una combinación, mezcla, de insumos de costo mínimo que permita producir una cantidad para cada producto P entre un mínimo y un máximo. Así que también las cantidades producidas, que eran nuestros requerimientos en la dieta de costo mínimo, también deben estar contenidos en un rango. Así que repasando la sinonimia o el cambio de roles en la representación, X sub I en esta diapositiva que mide la cantidad de insumos es lo que en nuestro modelo de la dieta del costo mínimo se llamaba peso sub I. ¿Sí? Está tomando el rol de peso sub I. Y costo sub I en esta expresión está tomando el rol de costo sub I en la formulación del modelo de la dieta de costo mínimo. Así que ahí hemos usado el mismo nombre para la misma noción conceptual. Y con este parámetro INS-RD, que quiere decir insumo producto, y con dos índices, uno para el insumo y otro para el producto, la equivalencia debiera trazarse con lo que nosotros en el modelo de la dieta de costo mínimo hemos llamado el contenido, que estaba indizado por materia prima y por requerimiento. Así que ahí se enfatizan las relaciones de equivalencia entre materia prima
o ingrediente con insumo y, y la equivalencia entre requerimiento y producto, ¿sí? Entre nuestro modelo de la dieta de costo mínimo y esta expresión más general. ¿Por qué decimos que esta generalización o esta expresión es más general o está generalizando esta decisión? Porque acá les presento tres ejemplos que son arquetípicos de este modelo de selección de insumos para minimizar los costos con restricciones en la producción, tal el nombre que podríamos darle a este modelo. Los tipos comunes, los insumos se mezclan y los requerimientos o los productos que se buscan son cualidades que esa mezcla debe tener. Como en nuestro caso, se mezclan los ingredientes de la dieta de costo mínimo para producir un balanceado con ciertas cualidades nutritivas, ¿sí? Medidas en fósforo, calcio, fibra, proteínas, lisina, etc. Bien, los tres ejemplos que podemos mencionar son los derivados del petróleo crudo que se mezclan para producir distintos tipos de nafta. Ustedes saben que hay varios tipos de nafta, súper especial, fuel oil, diesel oil, gas oil, etc. Hay distintos tipos de naftas y esas se pueden obtener, por supuesto, a través de un proceso industrial. Se obtienen mezclando diferentes derivados del petróleo crudo. Y las proporciones probablemente sean las que, probablemente no, sean las que, seguramente sean las que van a determinar los distintos tipos de nafta que se van a producir. En otro ejemplo que podemos dar es la mezcla que se hace en los altos hornos de la industria siderúrgica, en la que se mezclan carbones vegetales y minerales de diferente ley, es decir, la piedra que contiene el hierro, por ejemplo, en distintas proporciones, incluyendo la posibilidad de poner en alto horno chatarra, es decir, y una especie de mineral en alta proporción que tiene alta proporción de hierro, es decir, un reproceso de hierro ya procesado, que las mezclamos en un alto horno para producir acero. ¿Sí? Eso es otro ejemplo que podemos dar. Y en uno más cercano a nuestro gremio profesional, la mezcla de fibras cortas y largas de distintas especies vegetales, no solo arbóreas, sino también como la caña de azúcar o el arroz u otras especies que se usan para la fabricación de papel. Así que todos esos procesos industriales son procesos en los cuales se puede optimizar la mezcla para que el producto resultante tenga ciertas propiedades o tenga ciertas cualidades. ¿De qué cualidades estaríamos hablando? Bueno, para empezar, ciertas propiedades de que se presenten ciertas concentraciones o contenidos como algún atributo importante. Y las propiedades de las que podemos hablar o que podemos mencionar solamente de manera de ejemplo, en el caso de las naftas podemos hablar del octanaje. En el caso de los aceros podríamos hablar de las durezas, por supuesto siempre medida a través de un índice determinado cuantitativamente de manera sencilla y objetiva, y en el caso del papel como un atributo deseable la resistencia al rasgado. En nuestro caso lo que tenemos que revisar cuando queremos usar este modelo en estas circunstancias es el supuesto de la programación lineal que nosotros conocemos como el de la proporcionalidad. Bien sabido que el agregado de plomo, por ejemplo, en el proceso de producción de naftas, tiene un efecto más que proporcional en la propiedad conocida como el octanaje. ¿Sí? Ese tipo de comportamientos de ciertos ingredientes implican una violación del supuesto de la proporcionalidad, que no diría que, bueno, que la prestación que el octanaje se puede mejorar con un agregado proporcional de alguna materia prima o de algún ingrediente. Es algo que tenemos que respetar nosotros. Bien, esas son tres posibles interpretaciones diferentes que nosotros podríamos hacer con el mismo modelo algebraico, cambiando las definiciones de lo que son las variables de decisión y los requerimientos. ¿Sí? Otro ejemplo que podemos mencionar es que proviene de la teoría de las ciencias económicas, de la teoría económica. Los insumos son actividades de producción y los productos son los productos de esas actividades. También hay mínimos y máximos para los insumos y para los productos
y lo que se busca es determinar el nivel de las actividades para satisfacer la demanda al costo mínimo. Esto es una preocupación de ciertas teorías económicas, fuertemente cuestionadas por otra parte, que proponen el equilibrio económico como un comportamiento emergente de los mercados. La programación lineal y otras técnicas de optimización se han usado para intentar el respaldo científico de estas teorías que, como repito, han sido cuestionadas por otras teorías eh, que ponen básicamente en cuestión la noción de equilibrio económico, que es en el campo donde se ha usado esta teoría. Hay aplicaciones también más abstractas que podemos mencionar. Este es un buen ejemplo de una aplicación muy abstracta. Los insumos podemos asociarlos con turnos en un proceso de producción, es decir, los horarios en los que se trabaja, en los que trabajan las máquinas y las personas, y los productos los podemos asociar con las horas trabajadas. En este caso también podemos hablar de horas trabajadas por máquinas o por personas en ciertos días del mes. Entonces ahí tienen una posible redefinición de los componentes del problema para que se pueda usar el modelo algebraico que hemos presentado para este tipo de problemas. Insumo-producto y P, indizado por el conjunto turnos y por el conjunto horas trabajadas, será el número de horas que un trabajador cumple en el turno I trabajando en el día P. El costo es el mismo, pero en este caso representa el salario. Y XI, la variable de decisión, sería el número de trabajadores que asignamos a cada turno. Y, ¿sí? Esta sería una forma de enunciar el problema en un lenguaje más natural. Entonces el problema sería minimizar el costo de pagar los salarios por mes, por ejemplo, y las restricciones establecerían que para cada día P debe haber un número de trabajadores asignados entre los valores mínimos y máximos que se han estipulado como aceptables para esta solución. Como dice ahí, las unidades de tiempo pueden ser diferentes a la semana, al mes, al semestre, al año, lo que sea. Eso es una cuestión semántica, es decir, qué es lo que representan las variables que definimos en nuestro problema, incluyendo las representaciones dinámicas que van implícitas en las definiciones de nuestras variables. Así como hace unos momentos hicimos una advertencia sobre el supuesto de proporcionalidad, en este caso vamos a hacer una advertencia sobre el supuesto de continuidad. En este caso hay que prestarle atención a que los turnos y las horas trabajadas probablemente requieran un modelo en el cual las variables no sean continuas. Les recuerdo que nuestra definición de continuidad es una definición antónima de una variable discreta o entera. Técnicamente nosotros hablamos de variables enteras, es decir, aquellas variables que no pueden tomar valores fraccionarios o irracionales directamente, es decir, variables que solo pueden tomar valores enteros, o a eso es lo que nos referimos con variables discretas. En este tipo de problemas, el de los turnos y la satisfacción de los turnos, es que hay que prestarle atención al cumplimiento del axioma de continuidad, porque muy probablemente tengamos que usar un pariente cercano de la programación lineal, cuál es la programación entera, para representar más fielmente este modelo. Para terminar, nosotros vamos a presentar otra aplicación igualmente abstracta de este modelo, que vamos a dejar simplemente expresada de manera conceptual, o vamos a plantear el problema, y en el aula virtual vamos a resolver un ejercicio para que quede más claro. Es un problema que está relacionado con una industria forestal, y es el problema del corte del stock. No es exclusivo de la industria forestal, pues se presenta en muchas industrias y se presenta también en la logística, y nosotros vamos a presentar la versión unidimensional, porque también hay una versión bidimensional y también hay una versión tridimensional. Lo voy a aclarar un poco más adelante. El problema del recorte de rollos lo que busca minimizar es el desperdicio al producir los rollos de longitud estandarizada, subdividiendo rollos de dimensión mayor. Vamos a precisar un poco más con un ejemplo. En una fábrica de papel, por ejemplo, se produce un rollo, o el producto típico es un rollo
de 110 pulgadas de longitud, ¿sí? Saquen la cuenta de lo que eso significa en metros, pero eso no es el producto que se transporta ni se comercializa, o que esta fábrica transporta y comercializa. Esta fábrica comercializa ese mismo rollo, pero en fracciones de 20 pulgadas, de 45 pulgadas, de 50, de 55 y de 75 pulgadas de longitud. Por ejemplo, pero esas longitudes no son las que se producen al término del proceso de producción. Entonces se produce un rollo de 110 pulgadas que por subdivisión permite comercializar rollos de 20, de 45, de 50, de 55 y de 75. Entonces nuestro problema es, dado un conjunto de pedidos concretos, por ejemplo, 70 rollos de 20 pulgadas, 140 rollos de 45 pulgadas, 57 rollos de 50 pulgadas y así hasta completar todos los productos que comercializa esta industria, ¿cuál es el número mínimo de rollos de 110 pulgadas que tenemos que afectar a la subdivisión, al fraccionamiento, de ahí el recorte del stock, el corte del stock o el recorte del stock? ¿Cómo los tenemos que ¿Cuál es el número mínimo y cómo los tenemos que fraccionar? Con lo cual vamos a presentar la noción de patrón de corte para cumplir con esos pedidos que, reitero, era una cierta cantidad de rollo de 20, una cierta cantidad de rollo de 45 y así sucesivamente. Espero que esté más claro con esta diapositiva en la que presentamos la noción de patrón de corte. El patrón de corte se va a referir en este problema a las posiciones de la cuchilla de corte del rollo mayor para producir los rollos más cortos. Acá estamos presentando 5 patrones de corte diferentes. No son 5 patrones cualquiera, les voy a explicar por qué hemos elegido estos 5. No son los únicos, eso sí lo quiero advertir. Y tomamos como ejemplo los que están descritos en el lenguaje natural a la izquierda. 2 rollos de 50 pulgadas, que están con este color rosado. 2 rollos de 50 pulgadas tomadas de un rollo de 110 pulgadas producen un desperdicio de 10 pulgadas. Así que en esta gráfica, este color que se parece al rojo, acá, acá y acá, representa desperdicios, desculates, le podríamos llamar nosotros en Argentina, es decir, fracciones de rollo que no se pueden comercializar, porque en este caso 2 rollos de 50 obtenidos de uno de 110 dejan un desperdicio, como desperdicio un rollo de 10 pulgadas. Y un rollito de 10 pulgadas no es un producto comercial, en este problema, repito, ¿no? Esto es una instancia particular del problema. Así que este es un patrón de corte que está descrito a la izquierda con el lenguaje natural y acá gráficamente. De 110 pulgadas del rollo grande producimos por seccionamiento 2 rollos de 50 y un desperdicio de 10. El otro que está descrito es un patrón que no produce desperdicios porque son 2 rollos de 55 pulgadas. Perdón, acá debió decir 55, en la diapositiva final lo voy a arreglar. Acá debió decir 55 pulgadas porque la idea era referenciar a este patrón de corte. En este patrón de corte, al rollo de 110 pulgadas, lo fraccionamos por la mitad y obtenemos 2 rollos de 55 pulgadas sin desperdicios de ningún tipo. Este patrón, en celeste, consiste en producir 2 rollos de 45 pulgadas y, como 2 rollos de 45 pulgadas suman 90, el desculate es un producto comercial porque es un rollo de 20 pulgadas. Así que es un rollito de 20 pulgadas que podemos comercializar. Este patrón entonces produce rollos, 2 rollos de 45 y uno de 20, sin desperdicio. Este produce 5 rollos de 20 con un desperdicio de 10. Este ya lo describimos. Y este produce un rollo de 75 y como lo que resta hasta 110 puede fraccionarse en un rollo de 20 que puede comercializarse con un desperdicio de 15 que no podemos comercializar porque es un rollo no comercial. Entonces esto serían rollos de desperdicio que probablemente, si esta industria está integrada a la producción de pulpa, podría ser reprocesado para producir pulpa. Si no, podría ser comercializado, pero ya no como desperdicio, sino como bobinas ya no como bobina de papel, sino como desperdicio, en particular en este ejemplo de la industria. Pues bien, yo mencionaba es que estos patrones de corte 5
son los que se pueden construir si uno razona con un proceso que se puede automatizar. Nosotros, para resolver el problema del recorte del stock o del corte del stock, necesitamos un número mínimo de patrones de corte, que por lo menos produzcan produzcan rollos de todos los productos comercializables. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos resolver este problema exclusivamente con el patrón que produce solo rollos de 20. Necesitamos un patrón que produzca al menos un rollo de 45, al menos un rollo de 50, al menos un rollo de 55 y al menos un rollo de 75. Incluso en esta descripción nosotros podríamos prescindir en una primera versión de este patrón de corte para buscar nuestra solución óptima, porque hay dos patrones que producen rollos de 20. Entonces acá, con 4 patrones, nosotros podemos entregar al menos un rollo de cualquiera de los productos comerciales. Así que estos son los que podemos afectar a nuestro problema de optimización, que les reitero lo van a resolver como ejercicio en el aula virtual. ¿Cómo obtuvimos estos patrones? Sencillamente dividiendo 110 por el número 20. En este caso, 110 dividido 20 da 5, que es la cantidad de veces que entra un rollo de 20 pulgadas en un rollo mayor de 110, en una bobina de 110. La diferencia es el residuo, y una vez determinado el valor del residuo, lo que tenemos que determinar es si es útil o no. Como 20 por 5 da 100 pulgadas, el residuo es 10, no es un producto comercializable, entonces es desperdicio. En este caso, 110 dividido 45 da 2, así que hay 2 rollos de 45 pulgadas. El residuo es 20, 20 es un producto comercial, entonces no produce desperdicio. Y con ese mismo razonamiento vamos haciendo las asignaciones del resto. El desafío en el aula virtual es que resolver el problema es que probablemente haya patrones, nuevos patrones. Espero que se les ocurran acá, que por ejemplo podemos combinar un rollo de 45 con 3 rollos de 20 pulgadas, eso daría 105 pulgadas. ¿Sí? Es un patrón que no está acá y que probablemente nos ayuda a resolver mejor el problema de minimizar la cantidad de rollos necesarios para cumplir con un pedido. Así que acá está la última diapositiva de esta presentación, y después pasaríamos a resolver el problema en el aula virtual. Yo les voy a suministrar el modelo ya desarrollado para resolverlo, así que parte del trabajo es hacer estas interpretaciones. En este caso, volviendo a nuestra definición original de que había materias primas o ingredientes y requerimientos, en este caso las materias primas son los patrones de corte. Por eso hablamos de una interpretación abstracta. Los patrones de corte son nuestras materias primas, son nuestros ingredientes. Y los productos son los pedidos que tenemos por ancho de corte, o la cantidad de bobinas como mínimo que se pide luego del fraccionamiento, para lo cual queremos minimizar una cantidad de bobinas a subdividir o fraccionar. Así que, bueno, con esto terminaríamos esta parte de la presentación, en la cual hemos generalizado el modelo de la dieta del costo mínimo. Y lo último que voy a decir al respecto es que, así como hemos presentado un modelo de selección de insumos al mínimo costo para cumplir con requerimientos de la producción, también podemos hablar de un modelo de selección de productos para maximizar el retorno con limitaciones en los insumos. Es decir, un punto de vista, parece un juego de palabras o parece un galimatías, pero es el mismo problema, pero expresado como un problema de maximización. Y en particular lo que quiero decir es que también hay una forma de representar con este modelo algebraico al problema de la producción de las bibliotecas, que hemos recorrido en la primera parte de nuestro tour, de nuestro recorrido por la codificación de problemas de programación lineal con GNU MATPRO. Bien, ahora vamos al aula virtual a resolver
el problema del corte del stock con los archivos que allí y las instrucciones que allí van a tener preparadas.